Vamos a ver en este vídeo cómo hacer una reserva en Amadeus, cómo crear un PNR. Vamos a hacerla de manera tradicional, es decir, en modo de comandos, en modo críptico. Vamos a empezar por reservar las plazas para 10 de mayo en el vuelo desde Madrid a Bilbao de Air Europa, por ejemplo. Vamos a coger 3 plazas en la clase Alfa en el vuelo de las 10:55. Que es la opción 2. Ya tenemos nuestras plazas escogidas y ahora vamos a poner los nombres. El formato para meter los nombres es el siguiente. November Mike 1, seguido de los apellidos, por ejemplo, López. Si son más de uno, un espacio, el segundo apellido, barra los nombres, por ejemplo, Juan. Si son más de uno, espacio y el siguiente. Y podemos enviarlo ya o podemos añadir el indicador MR o MS. No son obligatorios, pero algunas compañías, como por ejemplo Air Europa, sí que piden que introduzcamos el MR o MS. Así tenemos ya nuestro pasajero número 1 introducido. Los apellidos y los nombres. En los nombres solo podemos utilizar las letras. No podemos utilizar ni tildes ni acentos y tampoco caracteres especiales. Por ejemplo, en caso de apellidos compuestos no podemos usar el guión. Es decir, las letras que podemos utilizar son las que componen el abecedario inglés. Vamos a introducir ahora el pasajero 2, que en este caso va a ser un child. La transacción es la siguiente. En M1 los apellidos López, Sánchez, Sara. Abrimos paréntesis, indicamos el indicador del child, una barra y la fecha de nacimiento del child. Y cerramos el paréntesis. Podríamos introducir el child sin indicar la fecha de nacimiento, pero hay compañías que lo penalizan con ADMs. Así que vamos a hacerlo bien y lo vamos a poner siempre con la fecha de nacimiento, es decir, child y la fecha. Así que ya vemos nuestro child introducido. Tenemos los apellidos, los nombres, indicador del tipo del pasajero que es nuestro child y la fecha de su nacimiento. Una cosa muy importante. Por norma general, las compañías consideran child, o sea, un niño, pasajeros de entre 2 y 11 años. 2 años cumplidos y 11 años. Algunas de las compañías aéreas, que son muy pocas, pero algunas de ellas sí, que extienden esta franja de edad hasta los 14 años, es decir, de 2 hasta 14. La definición del child, es decir, de la edad en la que está comprendido un child para una compañía aérea, suele venir en las condiciones de la tarifa. Ahora vamos a ver cómo introducir a un pasajero adulto que lleva asociada un infant. La transacción es la misma. NM1, los apellidos del adulto, Sánchez, Fernández, Laura. Abrimos el paréntesis, ponemos el indicador del infant, es decir, del bebé, y de forma seguida ponemos los apellidos del bebé, López, Sánchez, barra, el nombre, barra y su fecha de nacimiento. Cerramos el paréntesis y ya podemos enviar. De esta forma ya tenemos introducido el pasajero 3, que es un adulto con apellidos Sánchez Fernández, de nombre Laura, que lleva asociado un infant con apellidos López Sánchez, nombre Hugo y la fecha de nacimiento 20 de octubre del 23.
Cosas que debemos tener en cuenta en caso de los infants, en caso de los bebés. En primer lugar, un infant o un bebé para una aerolínea es un pasajero cuya edad está comprendida entre 0 y 1 año. Si tiene 2 años cumplidos, ya se considera un child. Es decir, cuando es un bebé, cuando es un infant, no ocupa asiento y por esta razón va asociado al pasajero adulto. En cambio, cuando ya tiene 2 años cumplidos, se considera un child y ocupa su propio asiento. Por esta razón, en esta reserva, aunque tengamos 4 pasajeros, solo necesitamos 3 plazas, porque infant no ocupa asiento. Siguiente cuestión a tener en cuenta es la fecha de nacimiento, que también es obligatoria. Si no la ponemos, el sistema nos dejará introducir al infant, pero en el indicador SR del infant, la fecha de nacimiento que nos va a incluir el sistema va a ser la fecha de hoy, la fecha de la reserva. Así que para evitar ADMs es necesario poner la fecha de nacimiento del infant también, igual que en caso de los childs. ¿Qué ocurre si nuestro infant a la ida tiene aún la edad de infant y al regreso ya tiene 2 años cumplidos? En este caso, lo más habitual es reservar al infant como un child. Es decir, en estos casos debemos reservar una plaza más y la introducimos siguiendo el procedimiento para child, con el mismo formato que el child, a pesar de que su fecha de nacimiento en realidad será como la del infant. Y para el final hemos dejado la cuestión más importante, que es la cuestión de los apellidos del infant. Existe un formato abreviado que nos permite introducir el infant indicando solamente el nombre, es decir, el indicador del infant, INF, el nombre y su fecha de nacimiento. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Que este pasajero, este infant, hereda el apellido del adulto que le lleva. Es una cuestión muy importante en caso de las reservas que hacemos, por ejemplo, pues aquí en España o en los países de Latinoamérica, donde los apellidos del infant, a diferencia de los países anglosajones, suelen ser diferentes que los del adulto, que los del padre. Normalmente en países anglosajones, pues el infant lleva el apellido del padre. Por esta razón, este formato abreviado. Así que es muy importante ponerlo bien y especificar los apellidos del infant completos. Es decir, después de indicador de infant, de forma seguida, ponemos sus apellidos, barra su nombre y su fecha de nacimiento. Este es el formato con el que nos debemos quedar. Pues así ya tenemos introducido nuestro pasajero adulto que lleva al infant. Así que tenemos en esta reserva 3 plazas y 4 pasajeros. Un adulto, un child y otro adulto que lleva al infant. Y nos queda una última cuestión, que es el tema de la mala praxis a la hora de meter los nombres de los pasajeros. En nuestro apartado de ADMs, de Manual de Buenas Prácticas, tenemos un par de comentarios sobre este tema. En primer lugar, está absolutamente prohibido utilizar nombres ficticios, cosas tipo test, prueba o cualquier otra cosa que no sea un nombre real, están totalmente prohibidas. Si metéis los nombres de algún pasajero de esta manera, solo para hacer algún tipo de prueba, por ejemplo, y cerráis el localizador, es decir, lo generáis, esto puede conllevar un ADM. Y en caso de algunas compañías aéreas, son ADMs muy severos, de 150 euros o incluso más. Así que por favor no pongáis nunca test, prueba o cualquier otra cosa. Si necesitáis hacer una prueba, podéis hacerlo en modo de prácticas o, por ejemplo, utilizad vuestro propio nombre y vuestro propio apellido, pero nunca ficticios. Otra forma es no cerrar el localizador. Es decir, si queréis hacer algún tipo de test o de prueba, nunca guardéis el PNR, no lo generéis. Como también ya hemos dicho, los nombres se deben introducir según viene en el documento de identidad del pasajero, es decir, tal cual viene en su pasaporte o en su DNI. En caso de nombres o apellidos muy largos, por ejemplo, pues cuando tenemos los pasajeros con apellidos compuestos,
que superen 40 caracteres, es recomendable reconfirmar con la compañía si tiene algún tipo de límite de caracteres. Si son menos de 40, 40, 42, habitualmente no hay ningún tipo de problema. Si son más que eso, puede ser que exista algún tipo de límite y que tengamos que acortar. Por ejemplo, pues el último nombre, dejarlo solamente con el primer carácter. Tampoco se pueden usar las abreviaciones, es decir, si en el pasaporte o un DNI nos pone María Teresa, debemos poner María Teresa, no Maite. Y como ya hemos comentado antes, en caso de los childs e infants, es necesario incluir sus fechas de nacimiento, ya que algunas compañías penalizan con ADMs a las agencias que no incluyan este dato. Tenemos ya dos de los elementos obligatorios necesarios para poder crear un PNR. Tenemos ya los pasajeros y tenemos también el itinerario. Ahora, el siguiente punto es el AP de contacto de nuestra agencia o del cliente. Podemos meter este elemento obligatorio poniendo simplemente AP y dando la intro, y de esta forma el sistema nos colocará el AP de contacto que viene de nuestro perfil de agencia. O podemos ponerlo manualmente. Por ejemplo, pues AP y el nombre del agente, Damián. Es un campo libre, pero es obligatorio. Al menos una línea AP debe existir para poder cerrar una reserva. El siguiente y último campo obligatorio para poder crear un PNR, para poder cerrar una reserva, es el campo del TK. Se emplea para informar al usuario cuando accede a un PNR sobre el estatus de nuestra reserva. Por ejemplo, TK OK es la entrada básica y significa de que nuestro PNR pues está preparado, que podría ser ya emitido. Lo eliminamos con X7. Es decir, el TK OK lo podemos utilizar siempre. Es como un tipo de entrada estándar para nuestro PNR para poder cerrarlo. Si en cambio queremos indicar al sistema de que este PNR nos salte por colas en alguna fecha próxima, lo hacemos de la siguiente manera. TK TL y la fecha en la que queremos que nos salte por colas. Por ejemplo, vamos a ponerle el 10 de marzo. Le damos a intro. Aquí tenemos nuestro elemento TKTL que nos indica que el día 10 de marzo esta reserva nos va a saltar por colas si antes no es emitida. Vamos a hablar más de esta funcionalidad cuando hablemos de colas en próximos vídeos. Vamos a eliminar esta línea y vamos a ver una más, un formato más, TKXL, y vamos a ponerle, por ejemplo, 12 de marzo. ¿Eso qué significa? Pues que este PNR, si no es antes emitido, en la fecha 12 de marzo, será cancelado por el sistema. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para mantener limpieza de nuestro sistema. Sobre todo, por ejemplo, en caso de vuelos de una salida muy próxima y en las que no estamos seguros de que el pasajero lo va a querer o no, para no incurrir en un no-show con una reserva no emitida. Vamos a eliminar este elemento, XE7. Vamos a poner TK OK. Y tenemos nuestra reserva con todos los datos mínimos necesarios para crear un PNR, para generar un localizador, que son los nombres, el itinerario, los APs de contacto de oficina o de cliente y el elemento TK. Si ahora hacemos R, el sistema en primer lugar nos responderá con un aviso de que nos faltan los datos de contacto del pasajero que debemos introducir por medio de un SR que vamos a ver en el siguiente vídeo. Así que vamos a darle otra vez a la R y así ya tenemos nuestro PNR creado. Si os fijáis, aquí tenemos el localizador de nuestra reserva, el de Amadeus. Si hacemos RL, podemos comprobar también el localizador de la compañía, en este caso de Air Europa, es este, y que en este caso coincide con el de Amadeus. En el siguiente vídeo vamos a ver más elementos opcionales o necesarios que podemos introducir en nuestra reserva. Pero antes de finalizar, tenemos que ver cómo manejar nuestra reserva y tenemos que ver un par de transacciones que necesitamos conocer para eso. Para empezar, una vez cerrada la reserva, con la transacción IR la refrescamos. Esta transacción es como salir y volver a entrar
en el PNR. Sirve para refrescar. Si lo hacemos, veremos que nos han volcado notas de la compañía que son el tiempo límite de emisión de nuestro PNR. Ahora bien, para salir del PNR siempre debemos utilizar la transacción IG. Existen otras opciones, pero no recomendamos que los uséis. Lo suyo es usar el IG. Hacemos todo lo que tenemos que hacer en nuestra reserva, la guardamos con ER para guardar todos los cambios que hemos realizado y salimos de la reserva ignorándola con IG. De esta forma evitamos errores tipo, por ejemplo, pues guardar cosas que no queríamos guardar. Ahora bien, ¿cómo recuperamos nuestra reserva? Vamos a ver solamente dos posibilidades, aunque existen muchas más. La transacción es RT y el localizador. De esta forma accedemos a nuestra reserva por el localizador. Ignoramos. La otra alternativa es RT barra apellido. López. Si os fijáis, estos campos de color rosa son los campos interactivos. Con las flechas de nuestro teclado podemos desplazarnos por aquí y poner el cursor encima de la opción que nos interesa, en este caso esta, que tiene los vuelos que acabamos de reservar, y pulsamos a Intro. Y lo que hace el sistema es que ejecuta automáticamente la transacción de acceso, que es RT y el número de la línea en la que queremos entrar. Es decir, RT3 es lo mismo que darle doble clic en el número 3 cuando tiene color rosa. Y así estamos dentro de nuestra reserva. Ahora vamos a cancelar las plazas ya que no las necesitamos. Lo vamos a hacer con la transacción XI intro. Al final, como hemos dicho, guardamos lo que hemos hecho, es decir, guardamos las operaciones realizadas hasta ahora, desde la última vez que lo hemos hecho, y ya podemos salir de nuestra reserva con la transacción IG.